El Señor Dios Todopoderoso, hacedor de maravillas, os bendiga en este día, en cualquier lugar del planeta donde usted se encuentre. Soy el pastor Visitación Soto del canal Pastor Soto Oficial. Quiero bendecirlo en este día con una palabra impactante para los últimos tiempos, como ese principio de dolores. Quiero leer una palabra poderosa, una palabra que, como lo dice ella misma, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dice Mateo capítulo 24, verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas: tu venida y el final del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Atendamos el primer punto de lo que Jesús le habla a los discípulos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí es en el lenguaje que se escribió. Dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ungido. Yo soy el ungido, y engañarán a muchos. Mis amados hermanos, amigos, el propósito de grabar este mensaje no es de dilapidar, aplastar a alguien que en este tiempo se hace llamar profeta, y que no lo dudo que quizás tenga el don de profecía, pero que el don no puede ser manipulado de ninguna manera. Porque cuando el don de Dios, como son los dones como herramientas, como es el don de profecía, el don de ciencia, se manifiesta, entonces hay palabra de Dios. Pero este don se manifiesta cuando el Señor así cree que se debe de manifestar para declarar algo muy importante. Pero el don no puede ser manipulado. Y cuando alguien que tiene el don de profecía trata de manipular el don, entonces lo que aparece es adivinación. Así como Balaam, que después la palabra de Dios le llama el adivino, al cual Josué mató a filo de espada. El que dejó una doctrina en la Biblia, bueno, sus acciones, quiero decir, sus acciones produjeron una doctrina, la cual se le llama la doctrina de Balaam. La enseñanza de Balaam, que por lucro pues convirtió el don en adivinación y se convirtió en adivino. Entendamos eso ahora mismo, para que nosotros sepamos evaluar y posicionar a los que hoy están profetizando, sin negar que el don de profecía actualmente está activo. Eso nunca lo vamos a negar, porque el apóstol Pablo nos explica claramente tal situación. Dejando nosotros los falsos profetas, como podemos ver en esta figura aquí, al creador de los mormones, al creador de los adventistas,
al creador de los testigos de Jehová. Son un tanto antiguos, estamos hablando de 1909, 1965, 1805, como es el caso de José Smith. Pero que desde el principio ya nosotros podemos ver ahí a Balaam, que esto fue en el Antiguo Pacto, lo que nosotros llamamos el Viejo Testamento, pero que siempre han existido. Porque lo dice el apóstol Pedro, les explica a la iglesia el cuidado que se debía tener. Lo dice el apóstol Santiago cuando les dice nubes sin agua. Lo explica el apóstol Pablo con lujos y detalles. Es más, el preludio del arrebatamiento de la iglesia tiene como señal la manifestación de la apostasía y la manifestación también del hombre de pecado como precursor de la adivinación. Recordemos lo que dice Daniel acerca del anticristo o del falso Mesías, que será un hombre entendido en enigmas, un hombre adivino, un hombre pitonizo, por no decir un demonio, un ángel caído en cuerpo de hombre, que no tendrá necesidad, entre comillas, que le digan lo que está pensando otro, porque será un adivino. Y de la misma manera, este espíritu se ha extendido desde el principio, queriendo arruinar el plan divino, confundiendo a los que en algún tiempo anduvieron caminando bien. Sí, porque hay hombres que caminaron bien, mujeres que caminaron bien. Sí, podemos y tenemos nosotros que mencionar las mujeres en este caso, aunque el apóstol Pablo dice que no quiere que las mujeres ministren, y este es un tema muy aparte, discutible en otra ocasión, pero aquí tenemos una mujer, Elena de Guay. Elena de Guay, que todavía sus seguidores están citando sus escritos como que se deberían de estar antes que la Biblia o primero que la Biblia, para aseverar algo que ya lo dice la palabra de Dios. Es así como ellos están manejando sus doctrinas. Recordemos, amados hermanos, y yo quiero refrescar la mente de los hermanos, siendo yo de las sendas antiguas, que la palabra de Dios es infalible y es la palabra profética más segura. Es por eso que no que el Señor no nos haya usado en alguna ocasión en el don profético. Para decirles que el Señor me habló en una ocasión audiblemente en mi oído y en mi espíritu. Por su palabra, el Señor me ha hablado muchas veces, pero yo no puedo venir diciendo aquí así dice el Señor. Se lo he dicho personalmente, aquel mensaje que el Señor dio para alguna persona en particular. Pero nunca puedo traer yo lo que Dios habla para otros aquí públicamente, porque también eso ha hecho mucho daño en las iglesias. La dique palabra profética hablada por la carne, por los inventos o porque alguien me dijo algo, ha hecho daño en las iglesias. Y por eso estamos aquí. Número 1, señalando que la manifestación de la falsa profecía, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, falsos pastores,
Es nada más y nada menos que una manifestación y una señal de que estamos en los tiempos señalados por el Señor Jesucristo, por lo cual nosotros tenemos que levantar la cabeza en alto, porque nuestra redención está cerca. Bien lo dijo el bendito Maestro: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y todo esto se está cumpliendo al pie de la letra. Y hemos llegado a un tiempo muy importante y que nos ha tocado vivir como es principios de dolores. Cuando hoy como nunca se han manifestado tantos profetas, hermanos míos, que no estoy aquí para desgarrar a nadie, porque Dios no quiere la muerte del que muere, entendámoslo eso. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, pero recordemos que Jesús al final les dirá: alejaos de mí, fuera de mí, malditos, no los conozco. Porque en el nombre de Jesús hicieron milagros mentirosos. En el nombre de Jesús profetizaron mentira, vanidad, invenciones, sueños de la carne. En el nombre de Jesús di que predicaron el evangelio porque no les interesa predicar el evangelio. Hoy por hoy tenemos escándalos grandes, como el señor llamado Rafael, que omito su apellido porque no estoy aquí para eso. Estoy aquí para predicar la palabra del Señor y para señalarles el tiempo que está cercano. Y es lo que nos tiene que interesar ahora. A la vez, tener mucho cuidado. Este señor de Costa Rica, que ha sido un escándalo, diciendo cosas fuera de la palabra y del contexto bíblico. Y tenemos nosotros como el señor de aquí de Florida, que también ha dicho cosas en el nombre del Señor que han sido puros inventos de él. Y ha quedado como un falso profeta, un falso apóstol. Como también lo fue la pasada esposa que tuvo. Así que, mis amados hermanos, es un tiempo muy importante para poner nosotros en acción el don del Maestro. Para nosotros, pues, a través de la palabra de Dios, escudriñar si lo que están diciendo es de Dios o no es de Dios. Cuando una profecía es de Dios, al menos que sea para las naciones, lo puedo decir públicamente. Pero si es personalmente, no lo puedo decir. La profecía nunca ha sido para causar un daño a una persona, sino para edificar el cuerpo de Cristo, para traer luz. Aparte que los profetas, como son los profetas del Antiguo Testamento, no solamente decían así es el Señor, sino que traían consolación, traían palabra de consuelo, traían palabra de ánimo al pueblo, traían exhortación, y también cuando debía traerse palabra de reprensión la traían también. Pero los llamados profetas de este tiempo han mal equivocado el don y el llamamiento profético. Y no tienen ninguna preparación. ¿Cómo es posible que este joven de hermano que se dice decir profeta de República Dominicana tenga una escuela profética cuando él no ha sido preparado? Que diga quién es su pastor, que diga quién es su concilio, porque ese es otro problema que tenemos hoy en día nosotros. ¿Cómo se levantan pastores que no tienen un movimiento, no tienen sobre ellos otros pastores, supervisores? Y cuando ellos se levantan con estas herejías, nadie los censura, nadie los llama, nadie los sienta para
aconsejarlos, porque un error lo puede cometer cualquiera. Pero que hoy pues que tenemos las plataformas digitales que han sido un canal para que estas personas engañen a multitudes. Y como lo dice la palabra del Señor, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Estos, cuando escuchan la profecía de otros, la repiten por allá, de norte a sur, de este a oeste, y ya pasan como profetas. No que el don profético, lo vuelvo a repetir, no esté activo. Y más en el tiempo en que estamos entrando, donde Dios derramará de su espíritu y nuestros hijos van a profetizar, nuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Esa es una gran realidad. Pero con respecto a la falsa profecía, todo el tiempo se ha dado. Pero hoy, mis amados hermanos, tenemos nosotros, ¿cómo podríamos decir? Una nube. Tenemos un océano repleto de falsos profetas. Si usted fija su atención en República Dominicana, un país muy usado en la palabra del Señor, de la misma manera, así también el enemigo está usando a República Dominicana, a muchos que se han dejado engañar haciéndose llamar profetas. Porque Jesús, siendo el pastor de los pastores, el obispo de nuestras almas, el apóstol de apóstoles, nunca se hizo llamar. El nombre que él se daba era el Hijo del Hombre. Pero estos hermanos, ¿cómo es posible? Si usted escuchó a Guillermo Maldonado, voy a decir su nombre y su apellido, es mi paisano. Si usted lo escuchó diciendo esto cuando se enojó por las críticas y porque le llamaban la atención por sus falsas profecías, se enojó y dijo: a mí se me ha entregado, no dijo quién le entregó, una super unción para aquel que yo desate una palabra de juicio, el tal pueda morir. Así lo dijo. Lo dijo con cólera, con violencia. No. Los siervos de Dios debemos de ser apacibles, humildes. Tenemos que ser amorosos. Y si se nos critica, como decían los profetas, si esta es palabra de Dios, se cumplirá. Si no lo es, no se va a cumplir. Pero nadie se va a molestar en esto. Pero mis amados hermanos, volviendo otra vez a República Dominicana, ¿cuántos se cuentan en montones los falsos profetas que han surgido en República Dominicana? Como han surgido en México, han surgido en Honduras, han surgido en todas partes. Han surgido. De verdad estamos en un tiempo donde nosotros tenemos, mis amados, déjenme alcanzar la Biblia. Mire, tenemos que escudriñar las escrituras que nos hacen sabios, que nos dan luz porque ellas son espíritu y son vida. Por favor, amados hermanos, no pequemos. No nos traguemos la carnada, el anzuelo que ellos lanzan con fines. Y ya que voy a hablar de esto, quiero contarle un corto testimonio. Cuando yo era nuevo en el Evangelio, llegó un profeta de Dios con un amigo de él, evangelista, venido de República Dominicana también, porque soy educado por pastores dominicanos. Fui educado y estudié con ellos, aquellos de las sendas antiguas.
y vinieron a mi casa a que les preste el teléfono cuando no habían celulares. Esto fue en la ciudad de Nueva York. Y cuando ellos estaban hablando con una señora, le dijo uno al otro: ora por ella, para que te dé una ofrenda. O sea, siempre han existido, pero no como ahora. Es desorbitante, es estrafalario lo que está sucediendo en este tiempo. Veamos nosotros y echemos una mirada retrospectiva hacia el pasado y veamos el daño que los falsos profetas hicieron a la obra de Dios, por lo cual ahora son malditos, porque hicieron que se perdieran multitudes. Todo el que cae a los testigos de Jehová es una víctima, y si no se arrepiente es candidato al infierno. Todo el que se congrega con los mormones, aún con los sabatinos, adventistas, que no le dan a Jesús la posición de Rey de Reyes, Señor de Señores, Hijo de Dios, pero que también es Dios porque lo declara el Padre Celestial en Hebreos capítulo 1. Ahí vemos como el Señor Padre Celestial lo introduce como Dios. La iglesia del Señor siempre ha aclarado esto. Y dice la palabra del Señor que tenemos que salir en defensa de los valores, defensa de la doctrina santa del Señor Jesucristo. Y oramos al Señor para que hayan hermanos, pastores que tengan oídos para oír y que no inviten estos profetas. Cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, que hay iglesia donde el pastor no tiene llamamiento de pastor, se dan a la tarea de estar llamando dique profetas. Y entonces el pueblo, ¿qué es lo que aprende? A buscar profetas, y lo que buscan son falsos. Tenemos nosotros que preparar el pueblo y enseñarle al pueblo que busque a Dios por medio de la santa palabra. Ya le dije que Dios me habla a mí, pero me habla para edificación del cuerpo de Cristo, y no cuando yo quiero, sino cuando el Señor cree que me debe decir algo para yo decírselo al pueblo o a alguien. Porque he llevado ya palabra de reprensión hablada por el Señor directamente a mi persona. Pero yo no puedo manipular el don. Debemos de abrir nuestros ojos y, mis amados hermanos, escudriñar las Escrituras, porque es hora ya de despertarnos, porque hoy está más cerca que cuando creímos la venida del Señor a arrebatar a su pueblo, porque son cosas que tenemos que explicarlas bien. Segunda venida para juicio y para establecer el reino milenial y arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor se quedará en el aire, como lo dice el apóstol Pablo. Nuestro apóstol lo dice. Entonces, si usted critica esta palabra que yo estoy diciendo ahora mismo, usted es candidato a perderse, sea quien sea. Porque lo dice el apóstol Pablo. Nos vamos a reunir con el Señor en el aire. El Señor no vendrá, no pondrá su pie sobre la tierra, sino hasta la segunda venida, cuando va a establecer el reino milenial y va a terminar con todos sus enemigos. Por eso no los adelantemos nosotros a estar escuchando la falsa profecía. Con el fallido atentado al vicepresidente Donald, hoy es un caballito de batalla para millones en el mundo, para hacer videos y ganar adeptos, ganar estrellitas, ganar super chat, ganar semillas que vienen a llenar los bolsillos
de estafadores. Como estaba viendo un joven de República Dominicana, digo de República Venezuela, de Venezuela, ese joven, apellido Morán. Ese joven comenzó muy, pero muy humilde. Pero luego se puso el nombre de profeta y de pastor digital. Veamos las locuras que están apareciendo hoy. No puedes llamar pastor a alguien que no tiene un rebaño físico, que lo aconseja, que está con ellos, que les enseña y les da un ejemplo de servicio, de testimonio, de que aquel que nos guía es verdaderamente un pastor y un verdadero cristiano. Imagínense las locuras que hoy se están inventando, pastores digitales. Por favor, escríbales en la plataforma de dónde se inventó, qué concilio lo ordenó, qué presbiterio fueron los ancianos los que impusieron las manos, los que lo declararon por palabra de Dios que es un pastor, que es un evangelista, que es un profeta. Si no tiene liderazgo sobre él, pues omítalo, que no es un ministro de Dios, porque los ministros de Dios tenemos pastores sobre nosotros, tenemos consejeros. Ese es el orden divino. Pero mis amados hermanos, ¿no es acaso admirable? ¿No es acaso extraordinario que la palabra de nuestro Maestro Jesucristo se esté cumpliendo en este tiempo y más que nunca? Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el ungido, y a muchos engañarán. ¿No es verdad que multitudes de gentes haraganes que no leen la palabra de Dios, perezosos, ignorantes, están siguiendo las pisadas de estos mentirosos, adivinos, inventores, que viven de los ignorantes? ¿No es acaso la gente la que los levanta? Estas plataformas que tienen 200,000, 300,000 y más, la han levantado los incautos, los perezosos, aquellos que no les gusta la palabra de verdad, la palabra de santidad, la palabra de reprensión. Incluso hay iglesias donde si te invitan a predicar y tú llevas una palabra de exhortación que sea fuerte, no te van a volver a invitar. Ellos quieren que vengan los mentirosos y que los halaguen y que los levanten como super pastores, megas apóstoles, y entonces vacían los bolsillos de las personas para enriquecer a estos itinerantes que no tienen autoridades sobre ellos. Es preocupante. Iglesias que se hacen llamar independientes no tienen autoridad de Dios. Porque la iglesia es una y tenemos que estar apegados a un liderazgo de autoridad. Su servidor tiene su pastor. Y no puedo vivir sin pastor. Tengo que tener un pastor. ¿Cómo me gustaría que esta palabra el día de hoy, sencilla, simple, la tomen aquellos que están en iglesias independientes, en aquellos donde ven que se están llevando tantos profetas a las iglesias? No, yo como pastor alimento al pueblo que Dios ha puesto bajo mi autoridad. Yo la tengo que alimentar, yo sé lo que le voy a dar. Yo tengo que tener cuidado del rebaño. Ese es un pastor, no digitales como Morán. ¿Qué pastor digital? ¿De dónde se inventó eso? ¿Quién lo pastorea a él? Y si tiene un pastor, ¿por qué no le ha aconsejado que el llamado pastoral es un llamado delicado y que solamente Dios lo hace? Atendamos. Estamos en el momento de lo que el Señor Jesús nos habló. Y combatamos la falsa profecía. Sin querer destruir a nadie, porque Dios quiere que se arrepientan. Seguro que sí. El Señor quiere que se arrepienta Guillermo, Cach,
y un montón, muchos, que se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, pero que sobre todo hay algo impactante, y es como la palabra del Señor se ha cumplido al pie de la letra y Cristo viene pronto. Por eso usted no debe de perder la oportunidad y convertirse a Cristo y escribirnos en esta plataforma, porque sí nos gusta que nos escriban. Nos trae alegría al corazón. No nos mande ofrenda, pero escríbanos, díganos algo, motívenos y también pues recomienden nuestros videos y tomen nuestro consejo de usted escudriñar las Escrituras y convertirse en un profeta que basa todo lo que habla en la palabra del Señor. Aleluya, es tiempo de la Biblia, siempre lo ha sido, pero nunca como hoy debemos de fundamentarnos en la palabra de Dios. Quiero pedirte que si no te has entregado a Jesús, te entregues hoy, que creas en Él, esperes en Él, confíes en Él, tengas fe en Él, vivas para Él y serás arrebatado en aquel día que el Señor nos ha prometido volver para arrebatar a su pueblo. Dios te bendiga en este día. Tu hermano el pastor Visitación Soto te bendice el día de hoy y te invita a la oración, a la lectura de la palabra, al ayuno y a la vigilia. El Señor Dios Todopoderoso te dé la sabiduría para poder entender que estamos en un tiempo muy peligroso y que engañen a otros, pero que no te engañen a ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Haga resplandecer su rostro del Señor sobre ti y ponga paz.